¿Alguna vez te han usado hasta dejarte vacío y cuando ya no pudiste dar más, simplemente te abandonaron? Esta historia no es solo sobre un hombre pobre o un animal olvidado, es sobre lo que Dios hace cuando el mundo decide desecharte. Un hombre poderoso, rodeado de riquezas pero con el corazón seco, decidió abandonar aquello que un día fue clave para su prosperidad. Un hombre pobre, cansado por la vida pero firme en su fe, hizo lo que nadie más quiso hacer: compadecerse. Ninguno de los dos imaginó que en ese acto silencioso estaba escondida una bendición capaz de cambiar destinos, desenmascarar la codicia y revelar una justicia que solo Dios sabe ejecutar. Quédate hasta el final y descubrirás por qué la misericordia abre caminos que el oro jamás podrá comprar y cómo Dios puede usar aquello que otros desprecian para darte una enseñanza que puede transformar tu manera de ver la vida. Si historias como esta fortalecen tu fe, te hacen pensar y te recuerdan que Dios nunca llega tarde, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que hoy se sienta olvidado, porque tal vez esta historia sea exactamente la señal que estaba esperando. La mañana estaba partida por un viento seco, de esos que levantan polvo como si la tierra misma quisiera hablar. En la orilla del camino, entre piedras y hierba quemada, un hombre rico descargaba su furia como quien arroja veneno para sentirse vivo. «Bestia inútil», escupió, con los ojos encendidos. «Me hiciste perder lo que era mío. Por tu culpa se esfumó una fortuna. Te odio y aquí te vas a quedar. Ya no me sirves. Muérete». El animal apenas se sostuvo. Sus patas temblaron. Tenía el cuerpo marcado por años de carga y látigo, y en su mirada opaca, como cubierta por una niebla, había un cansancio que parecía más antiguo que su propia vida. No respondió con relincho ni pataleo, solo respiró, lento, como quien ya conoció demasiadas despedidas. El hombre rico se llamaba Benjamín. Su nombre era conocido en los mercados de la región como se conoce a una tormenta, por el daño que deja. Traficaba telas finas, sal, especias y metales. Su caravana era larga, su bolsa pesada, su corazón árido. Tenía establos de madera fuerte y piedra, cuidaba caballos jóvenes con esmero, pero solo por una razón: mientras corrieran, producían; mientras resistieran, valían. Aquel animal, en cambio, era el que había sostenido sus mejores rutas. Se llamaba Nerón. Negro como noche sin luna, fuerte en otros tiempos, obediente hasta el extremo. Con él Benjamín cruzó cañadas peligrosas, vados crecidos y desiertos donde el sol muerde. Y sin embargo, cuando los años le doblaron el lomo y el daño le apagó los ojos, Benjamín lo miró como se mira un costal roto. «No le daré ni agua», murmuró, apretando los dientes. «Que se lo lleve el desierto, y con él se vaya mi vergüenza». Dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Pero Dios, que escucha incluso el gemido que nadie considera oración, no había terminado con Nerón. A unas leguas de allí, lejos del ruido de monedas y del brillo de caravanas, vivía Moisés, un jornalero de manos agrietadas y espalda vencida por el trabajo. Tenía unos 50 y tantos, pero la necesidad lo había envejecido más. Su casa era una choza de tablas viejas, techo de palma y un fogón pequeño que luchaba cada noche para no apagarse. Allí lo esperaba Sara, su esposa, y sus hijos, que dormían juntos como si el calor del cuerpo ajeno fuera la única riqueza segura. Moisés no tenía bestias, ni carretas, ni atajos. Su herramienta era el hacha, su fuerza, la última reserva de su cuerpo. Desde antes de que el sol saliera, caminaba al monte, cortaba leña, amarraba el haz con mecate y lo cargaba sobre los hombros hasta el pueblo. Y muchas veces, demasiadas, terminaba frente a la casa de Benjamín porque era el que más compraba y el que peor pagaba. «Llegas tarde, Moisés», decía Benjamín sin mirarlo, revisando sus cuentas. «Siempre vienes con poca carga. ¿Qué haces? ¿Rezas en vez de trabajar?» Moisés apretaba la mandíbula. No respondía con rabia, respondía con la necesidad de su casa y con una fe callada. «Es lo que pude traer, patrón. La montaña está lejos y mis hijos tienen hambre». Benjamín soltaba una risa fría, dejaba caer unas monedas como quien arroja migajas, y con eso creía haber comprado el derecho de humillar. Aquel día Moisés fue a entregar su leña como siempre.
Pero al salir, algo lo empujó a mirar hacia la parte trasera del corral, donde el polvo se arremolinaba y el silencio parecía más pesado. Escuchó un resuello débil, luego otro, como un suspiro que se negaba a morir. Caminó despacio, con cautela, y entonces lo vio. Nerón estaba tirado junto a un tronco seco, atado con una cuerda áspera. La sombra era poca, la boca reseca. En torno, el zumbido de insectos y el rumor del desierto, como si la muerte ya hubiera enviado mensajeros. Moisés sintió que el pecho se le apretaba. No fue simple lástima, fue reconocimiento, como si hubiera encontrado, en un cuerpo ajeno, la misma historia de ser usado y luego olvidado. Se arrodilló en la tierra, destapó su cantimplora, lo poco que llevaba para él, y acercó el agua con cuidado. «Por Dios, amigo», susurró, con la voz quebrada. «¿Quién te hizo esto? Bebe despacio, no estás solo». El animal olfateó el agua, tembló y bebió como quien vuelve a la vida con permiso. Y en ese instante, Moisés no lo sabía, pero estaba tocando la puerta de un milagro escondido en lo despreciado. Moisés permaneció allí unos minutos más, arrodillado en la tierra caliente, sosteniendo la cantimplora hasta que el animal bebió lo suficiente para no desfallecer. Luego, con movimientos lentos y respetuosos, pasó su mano callosa por el cuello de Nerón. El pelaje estaba áspero, cubierto de polvo y cicatrices viejas. No eran heridas del tiempo, sino del trato. El animal no retrocedió. Al contrario, inclinó apenas la cabeza, como si reconociera en ese gesto algo que no sentía desde hacía años, cuidado sin interés. «Tranquilo», murmuró Moisés, «ya pasó lo peor». El Señor no se olvida de lo que sufre en silencio. Cuando Moisés regresó a su choza esa noche, llevaba el cuerpo cansado, pero el alma inquieta. Se sentó junto al fogón, donde las brasas apenas alumbraban los rostros dormidos de sus hijos. Sara lo miró y supo sin preguntar que algo lo había tocado por dentro. «¿Qué te pesa hoy, Moisés?», dijo en voz baja para no despertar a los niños. Él respiró hondo, como quien junta valor para confesar una herida. «Vi a una criatura abandonada», respondió, «en los corrales de Benjamín, un animal viejo, atado, sin agua. Lo dejaron para morir». Sara bajó la mirada. Conocía ese abandono. Lo había visto en personas, en vecinos, en sí misma cuando la vida parecía cerrarse. «El mundo es duro con quien ya no puede dar más», susurró. «No es justo», continuó Moisés. «Ese animal trabajó toda su vida y ahora lo desechan como si nunca hubiera servido». Sentí, calló un instante, sentí que me estaba mirando a mí mismo. El silencio se hizo espeso. Afuera, el viento golpeaba la choza. Dentro, la alacena casi vacía recordaba una verdad ineludible. «No tenemos mucho», dijo Sara al fin. «Apenas alcanza para mañana». Moisés asintió. Lo sabía. Sin embargo, algo en su pecho se negaba a soltar la imagen del animal atado bajo el sol. «Mañana iré más lejos por leña», dijo con firmeza. «Cortaré más, venderé lo que pueda, y si Dios lo permite», miró a su esposa, «traeré a esa criatura aquí. No puedo dejarlo morir así». Sara lo miró largo rato. Luego asintió, con los ojos humedecidos. «Si el Señor lo puso en tu camino, no fue para que lo ignores», respondió. «Haremos lugar, aunque sea poco». A la mañana siguiente, mientras la luz apenas despuntaba, Benjamín ya estaba de pie en su propiedad. Tenía el ceño fruncido, la decisión endurecida. Llamó a uno de sus hombres y señaló hacia el corral trasero. «Llévate a esa bestia», ordenó, «al desierto. Déjala atada a un tronco. Que el sol y las fieras se encarguen. No quiero volver a verla». El hombre obedeció sin cuestionar. Ató a Nerón con rudeza y lo empujó a caminar. El animal tropezaba, caía, se levantaba como podía. Cada paso era una súplica muda. El desierto lo recibió con un silencio que no promete nada. Finalmente lo dejaron atado a un árbol seco, torcido, sin hojas. El hombre se marchó con una risa amarga. «Así termina lo inútil», dijo, alejándose. El sol subió sin misericordia. La garganta de Nerón ardía. Sus fuerzas se consumían. El aleteo de los buitres comenzó a dibujar círculos en el cielo. Cada sombra que pasaba sobre él era una amenaza. Mientras tanto, Moisés caminaba con su hacha al hombro, rumbo al monte. Pero el paso se le hacía pesado.
La imagen del animal lo perseguía. Al llegar al lugar donde solía cortar leña, escuchó un sonido distinto, un relincho débil, quebrado, que parecía más un ruego que una voz. El corazón le dio un salto, corrió guiado por el sonido, esquivando piedras y matorrales, hasta que lo vio. Nerón estaba allí, atado, vencido, con la vida colgándole de un hilo. Moisés cayó de rodillas sin pensarlo. Desató la cuerda con manos temblorosas y acercó su cantimplora. Ya no estás solo, dijo, con lágrimas mezclándose con el polvo. Perdóname por no haber llegado antes. El animal bebió con avidez, pero sin desesperación, como si supiera que esa agua venía acompañada de algo más fuerte que el líquido, misericordia. Con esfuerzo, Moisés ayudó a Nerón a ponerse en pie. El camino de regreso fue lento. Miren al jornalero, decían, ahora recoge basura del desierto. Moisés no respondió. Caminó en silencio, porque en su corazón ardía una verdad que el mundo no entiende. A veces, Dios esconde sus mayores bendiciones en lo que todos desprecian. Cuando llegaron a la choza, Sara salió primero. Al ver al animal, no preguntó. Se acercó, puso su mano sobre el cuello de Nerón y cerró los ojos. Bienvenido, susurró, aquí descansarás. Los niños rodearon al animal con curiosidad y ternura. Nerón permaneció quieto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba atado por cuerdas, sino sostenido por un hogar. Los días comenzaron a pasar con una lentitud distinta desde que Nerón llegó a la choza. No porque la pobreza hubiera desaparecido, sino porque algo invisible había cambiado el peso de las horas. Moisés salía antes del amanecer como siempre, pero ahora, antes de tomar el hacha, se detenía un instante junto al animal. Le hablaba en voz baja, como quien se encomienda a un hermano silencioso. Nerón respondía con un leve movimiento de cabeza, atento a cada sonido, a cada paso, como si aprendiera el ritmo de aquel hogar humilde. Sara, con lo poco que tenía, le llevaba agua fresca y hierba. A veces sacrificaba su propia ración sin decir palabra. Los niños aprendieron pronto a moverse despacio cerca de él, a no gritar, a respetar su fragilidad. Y Nerón, aunque no veía con los ojos, parecía ver con algo más profundo, reconocía las intenciones, percibía la calma, distinguía el cariño del miedo. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Moisés notó algo extraño. Nerón levantó la cabeza de pronto, tensó el cuerpo y relinchó suave, como si recordara un camino olvidado. Luego dio unos pasos, se detuvo, volvió a relinchar. Moisés frunció el ceño. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó. «¿Qué buscas?». El animal no respondió con ruido, sino con insistencia. Avanzó unos metros, volvió la cabeza hacia Moisés y esperó. Moisés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era hambre, no era dolor, era otra cosa, una memoria despertando. Esa noche, Moisés no durmió. Las palabras de Benjamín, escuchadas días atrás en el pueblo, volvieron a su mente como un eco envenenado. Ese animal me hizo perder una fortuna. Hasta entonces no les había dado peso. Ahora, algo dentro de él se movía. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba gris, Nerón comenzó a relinchar con una urgencia distinta. No era miedo, era llamado. Moisés se levantó, tomó su cantimplora y miró a Sara. «No sé a dónde vamos», dijo, «pero siento que debo seguirlo». Sara lo miró en silencio. Luego asintió. «Ve», respondió. Cuando Dios llama, no siempre explica, pero siempre acompaña. Partieron sin hacer ruido. Nerón caminaba con paso firme, seguro, como si el camino estuviera grabado en su alma. No tropezaba, no dudaba. A veces se detenía, olfateaba el aire y corregía la dirección. Moisés lo seguía maravillado. «¿Cómo haces esto?», le hablaba. «Si no ves, ¿cómo sabes?». El sol subió. El agua se compartió. El cansancio apretó, pero Nerón no se detuvo. Al caer la tarde, llegaron a una zona de rocas antiguas, marcadas por el viento y el tiempo. Una de ellas destacaba entre todas, tenía la forma de una cabeza inclinada, como si vigilara el desierto desde siglos atrás. Nerón se detuvo frente a ella, relinchó con fuerza. Luego comenzó a escarbar con los cascos, lento al principio, luego con urgencia. Moisés cayó de rodillas. «No», susurró, «no puede ser». La arena cedió. «¿Aparecióte la vieja?»,
rota por el tiempo, y debajo el brillo que no necesita explicación. Oro, metales, riqueza enterrada, olvidada, guardada por el desierto. Moisés tembló, no de codicia sino de temor santo. «¿Qué es esto, Dios mío?», murmuró. «¿Qué prueba es esta?». Llenó su cantimplora con lo que pudo, apenas un puñado. No se atrevió a tocar más. Encendió una pequeña fogata y se sentó junto a Nerón. El fuego iluminó el rostro del hombre y el cuerpo del animal. Allí, en el silencio del desierto, Moisés comprendió algo. Lo que había comenzado como abandono estaba siendo transformado en propósito, pero no sabía aún que aquella bendición despertaría la oscuridad en el corazón de Benjamín, ni que la fe sería puesta a prueba una vez más. La fogata se fue consumiendo lentamente, como si también ella entendiera que debía guardar silencio. Moisés permaneció despierto, sentado sobre una roca, mirando el resplandor del oro oculto bajo la arena, y luego alzando la vista hacia el cielo oscuro, sembrado de estrellas. No sintió euforia, sintió temor, no por perder aquello, sino por lo que aquella riqueza podía despertar en los hombres. «Señor», susurró, «si esto viene de ti, enséñame a cargarlo sin perder el alma». Nerón permanecía a su lado, inmóvil, sereno. No había orgullo en su postura, ni ansiedad. Era como si solo hubiera cumplido con devolver algo que nunca dejó de existir. El animal respiraba con calma, y en ese ritmo lento Moisés encontró descanso. Antes de que el alba despuntara, emprendieron el regreso. Moisés llevaba apenas lo justo, escondido en la cantimplora. El resto quedó allí, cubierto otra vez por la arena y el secreto. El camino fue largo y silencioso. Al llegar a la choza, Sara los recibió con el ceño fruncido por la preocupación, que pronto se volvió asombro cuando Moisés cerró la puerta y con manos temblorosas destapó la cantimplora. El brillo dorado iluminó la habitación pobre como si el sol hubiera entrado sin pedir permiso. Sara llevó la mano al pecho, no gritó, no corrió, solo cerró los ojos. «Dios nos ha mirado», dijo con un hilo de voz. Los niños observaron sin comprender del todo. Para ellos, el milagro llegó ese mismo día en forma de pan caliente, de granos suficientes, de carne compartida sin contar monedas. Moisés compró lo necesario y nada más. Nadie en el pueblo notó nada, excepto Benjamín. «¿Cómo es posible?», murmuró al enterarse. Ese jornalero compró más comida de lo que jamás pudo pagar. La sospecha se encendió como chispa en rastrojo seco. Llamó a su capataz, un hombre de mirada dura y lealtad frágil. «Ve a su casa», ordenó, «averigua». El hombre llegó con una sonrisa ensayada. Habló de cosas triviales, fingió interés. Pero mientras conversaban, Sara salió con la cantimplora en las manos. Estaba destapada. Tropezó. Un puñado de oro cayó al suelo, brillando sin pudor. El silencio se volvió pesado. «Vaya», dijo el capataz, agachándose. «¿Y esto, Moisés? ¿Desde cuándo los leñadores guardan sol en recipientes?». Moisés improvisó palabras que no convencieron ni a él mismo. El hombre asintió, sonrió y se fue. Esa noche Benjamín caminó en círculos. Las piezas encajaron solas. El animal susurró. Nerón sabía, siempre supo. Una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. «Volverá por el resto», dijo, «y cuando lo haga lo seguiremos. El oro será mío, y esta vez no dejaré testigos». Pasaron algunos días. Moisés no salió. El presentimiento lo retenía. Pero la necesidad volvió a llamar, y una madrugada en silencio preparó 2 sacos vacíos. Nerón se tensó, alerta, el desierto los esperaba. Desde lejos 2 sombras lo siguieron. Cuando Moisés llegó a la roca antigua, el aire se volvió espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Nerón se detuvo, relinchó con fuerza. Era advertencia. «¿Qué ocurre, amigo?», susurró Moisés. Entonces de entre las rocas surgieron Benjamín y su capataz, armados, sonrientes. «Gracias por guiarnos», dijo Benjamín. «Ahora, entréganos lo que es mío». Moisés retrocedió un paso. Nerón relinchó angustiado. «No es tuyo», respondió Moisés, con voz firme. «Tú lo perdiste por tu crueldad». Benjamín rió. «Y tú lo encontraste por tu ingenuidad». Hoy termina esta historia. El capataz dudó. Miró el oro, miró a Benjamín. «¿Y mi parte?», preguntó.
¿O también me dejarás ciego como al animal? La codicia cambió de dueño, las espadas se alzaron, el choque del acero rompió el silencio sagrado del lugar. Moisés cayó de rodillas, abrazando a Nerón. Señor, en tus manos estamos. La lucha fue breve y brutal. Ambos hombres cayeron heridos. El capataz murió primero. Benjamín, agonizante, extendió la mano. Ayúdame, gimió. Nerón, Moisés, nadie respondió. El viento pasó entre las rocas como juicio antiguo. Benjamín murió solo, como había vivido. Moisés permaneció en silencio. Luego cubrió parte del oro y tomó solo lo necesario. Regresó sin mirar atrás. Con el tiempo, la bendición no lo volvió soberbio. Compartió, restauró, y Nerón sanado corrió libre. Y Moisés repetía siempre la misma enseñanza: la compasión abre caminos que la codicia jamás verá. El regreso fue lento, como si cada paso necesitara asentarse en el alma antes que en la tierra. Moisés caminaba con Nerón a su lado, y aunque el peligro había quedado atrás, el peso de lo ocurrido seguía respirándole en el pecho. No era miedo, era una mezcla de tristeza y reverencia. Había visto de cerca cómo la codicia podía devorar a un hombre hasta dejarlo solo, incluso en el último aliento. Cuando llegaron a la choza, el cielo comenzaba a aclararse. Sara abrió la puerta antes de que Moisés tocara, como si lo hubiera sentido llegar. Al verlo no preguntó nada. Lo abrazó con fuerza, como quien agradece que la vida haya sido guardada una vez más. Los niños despertaron y se aferraron a sus piernas. Nerón permaneció quieto, con la cabeza baja, respirando en paz. Todo terminó, dijo Moisés al fin. Dios nos libró. Esa mañana no hubo celebración ruidosa, hubo silencio, hubo pan partido con manos temblorosas, hubo lágrimas que no pedían explicación. Moisés tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No volvería al desierto por el oro escondido. Lo que había tomado era suficiente, más sería peligro para el corazón. Con el tiempo, la vida comenzó a cambiar, pero sin estruendo. Moisés dejó de vender su leña a hombres crueles. Compró un pequeño terreno fértil cerca del arroyo. Construyó una casa firme, sin lujos, pero con dignidad. Sara sembró, los niños crecieron sin hambre, y en el pueblo comenzó a hablarse de aquel hombre que había prosperado sin humillar a nadie. Nerón, cuidado con paciencia y amor, empezó a recuperar fuerzas de una manera que sorprendió a todos. Un curandero de paso examinó sus ojos y habló de una operación posible costosa. Moisés no dudó. Pagó sin regatear, no como quien compra un servicio, sino como quien devuelve una deuda sagrada. El día que Nerón volvió a ver, el mundo pareció detenerse. El animal abrió los ojos y relinchó con una fuerza nueva. Corrió por primera vez sin miedo, sin tropiezos. Los niños rieron, Sara lloró y Moisés cayó de rodillas. Gracias, Señor, dijo, porque no despreciaste lo que el mundo dio por perdido. Los años pasaron. Nerón envejeció con dignidad, libre, querido. Moisés contaba la historia a quien quisiera escucharla, no para engrandecerse, sino para advertir. No todo lo que brilla es bendición, decía, y no todo lo que está roto es castigo. A veces, Dios esconde sus milagros en lo que nadie quiere cargar. Cuando Nerón murió, lo enterraron bajo un árbol joven. Moisés colocó una piedra sencilla como señal. No puso nombre ni fechas. No hacían falta. El recuerdo vivía en cada acto de compasión que aprendieron a repetir. Y así, la historia quedó sembrada en el corazón del pueblo como una verdad antigua, que Dios defiende al inocente, que la codicia cava su propia tumba, y que la misericordia, aun en manos pobres, puede cambiar destinos eternos. Con los años, cuando el cabello de Moisés se volvió blanco y sus manos ya no podían cargar leña como antes, solía sentarse bajo la sombra de un árbol joven, aquel que había crecido fuerte donde una vez descansó Nerón. A su alrededor, algunos niños del pueblo se sentaban en el suelo, atentos, esperando la historia que ya conocían, pero que nunca se cansaban de oír. No siempre Dios bendice rápido, decía Moisés con voz pausada, a veces bendice profundo, y casi siempre lo hace usando aquello que el mundo llama inútil. Miraba el árbol, alto y firme, y sonreía. Nadie recordaba ya el nombre de Benjamín,
Su casa se había derrumbado con el tiempo, sus riquezas se dispersaron y su historia quedó como advertencia silenciosa. En cambio, el recuerdo de un animal ciego y de un hombre pobre seguía vivo, no por el oro sino por la compasión. Tal vez si aquí Moisés hacía una pausa. Tú que escuchas esta historia te sientes como Nerón. Trabajaste, fuiste fiel, cargaste pesos que no eran tuyos y aún así te dejaron atrás. O quizá te pareces a Moisés cansado haciendo lo correcto aunque nadie lo valore. Si es así, no cierres tu corazón, porque Dios nunca desprecia lo que ha sido fiel en silencio. La codicia promete mucho, pero siempre cobra con soledad. La compasión parece perder, pero al final siempre encuentra vida. El árbol se mecía con el viento y Moisés cerraba los ojos un instante, como quien ora sin palabras. Sabía que no todas las historias terminaban con oro, pero también sabía algo más cierto aún: ninguna obra de misericordia queda olvidada delante de Dios. Y así, esta historia no habla solo de un animal rescatado o de una pobreza transformada. Habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez fuimos descartados y aún así elegimos amar. Si esta historia tocó tu corazón, guárdala, compártela con alguien que la necesite. Y recuerda, cuando el mundo te diga que ya no sirves, Dios puede estar a punto de comenzar su mejor obra contigo.